Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En este punto 1433 se matiza de que el Espíritu Santo, al mismo tiempo que convence al mundo en lo referente al pecado, al mismo tiempo, o sea, que desvela lo que es el pecado, es el consolador. O sea, te desvela el drama del pecado y te consuela. Las dos cosas, porque quizás si únicamente hiciese lo primero, pues nos abrumaría, nos sentiríamos abrumados, pero al mismo tiempo nos consuela y nos fortalece, ¿no? Las dos cosas hace, porque si únicamente, y además esto es importante, porque algunas personas tienen una especie de alergia a que se hable del pecado, porque dicen, fíjate, ahí está la Iglesia Católica siempre hablando del pecado, el pecado. Y entonces hacen una especie de caricatura de lo que es la predicación nuestra sobre el pecado, como si fuese una especie de estar siempre ahí despertando unos fantasmas que están como pues despertando escrúpulos y atormentando las conciencias, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque de la misma manera y al mismo tiempo que la predicación de la Iglesia, la Sagrada Escritura, está desvelando el drama del pecado, o sea, está incidiendo en la gravedad del pecado, al mismo tiempo que hace eso, es también consolador. Porque es que se nos recuerda que no solamente se nos dice, mira lo que has hecho, no, también se nos dice, mira lo que ha hecho Cristo por ti, mira cómo te ha redimido, mira con qué amor se ha entregado a pagar la deuda que tu pecado había contraído con Dios Padre. O sea, que el Espíritu Santo no solo viene a descubrir el pecado, sino viene también a consolarnos de que el misterio de la redención, pues el pecado no solamente ha sido restaurado, ¿no?, restañado, sino que incluso donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que el don de la redención no únicamente no ha reparado el daño que el pecado había cometido, sino que nos ha elevado a una intimidad con Dios superior a la que teníamos antes. Por lo tanto, es falso y tenemos que rechazarlo, pues cuando escuchemos ese tipo de acusaciones que se hacen al catolicismo, que es una especie de atormenta conciencias, cuando se habla del pecado. No es verdad. Nosotros no creemos en una especie de paz de las conciencias que consiste en no hacer luz sobre la verdad. No, la paz tiene que ser fruto de haber hecho luz sobre la verdad, sobre la realidad de nuestra vida, que es también la realidad del pecado, y entonces vivir en paz, pero en la realidad, no la paz de quien no quiere ver la verdad, no la paz de quien dice aquí no ha pasado nada, aquí ha pasado mucho, aquí ha ocurrido un drama gravísimo, ¿no? La prueba que ese drama ha ocurrido es que, fijaros qué caro lo ha pagado Jesucristo. Solamente se puede entender la redención de Jesucristo en la cruz y su muerte voluntaria por la salvación de nuestra vida, pues cayendo en cuenta de la gravedad del drama, de lo que es el pecado. Es que claro, si le quitamos importancia al drama, hacemos incomprensible la redención de Jesucristo. Pero hay que conjugar también el hecho de que Cristo, de que el Espíritu Santo no únicamente viene a hacernos conocer el drama, sino también a darnos la paz y la alegría interior de ser también receptores de ese don de la redención. Litúrgicamente también está muy, muy iluminado, muy significado lo que es el drama de la redención, con lo que después de Navidad litúrgicamente se celebra. A veces nos ha podido, permitidme este comentario así un poco de aplicación y de iluminación litúrgica, nos puede llamar la atención de que los días posteriores a la Navidad se celebren tres fiestas que parece que están como descolocadas del calendario. Uno dice, bueno, esto es un poco raro que el día siguiente de Navidad se celebre el martirio de San Esteban, al día siguiente San Juan Evangelista y al día siguiente los Santos Inocentes. Parece como que son tres fiestas que dice uno que están metidas
como con calzador, ¿no? Como con calzador. Y no es así. Es bueno, es conveniente entender también litúrgicamente cuál es el origen de estas fiestas para que entendamos este don de Cristo Consolador, del Espíritu Santo Consolador en nuestra vida. Me explico. La liturgia romana llamó a estas tres fiestas, a San Esteban protomártir el 26, San Juan Evangelista 27 y Santos Inocentes el 28, les llamó los comites Christi, es decir, los compañeros de Cristo. Los primeros frutos del nacimiento de Cristo, los primeros frutos del nacimiento de Cristo fueron el martirio, San Esteban es el protomártir, la virginidad. San Juan Evangelista pues es la primera alma virgen que se consagra al Señor, porque los demás apóstoles fueron mártires, y la inocencia. Martirio, virginidad e inocencia son los frutos del nacimiento redentor de Cristo. Cristo ha venido a consolar al hombre, le ha consolado con su redención. En primer lugar, nos ha hecho inocentes. Nos ha hecho inocentes. El inocente nos hace inocentes. La inocencia es un don de Jesucristo. La inocencia es un reflejo de esa doctrina de Jesucristo: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La inocencia es un don de conversión grandísimo en el hombre. Hacernos inocentes, hacernos como niños. Ahora bien, hay que decir que, en cierto sentido, el Señor quiere que vivamos el don de la inocencia, pero también es verdad que la inocencia a nosotros de alguna manera se nos ha escapado, ¿eh? Entonces tenemos que completar por la penitencia aquello que por la inocencia ya no hemos alcanzado, ¿eh? La penitencia completa la inocencia, o sea, lo que la inocencia pues le haya podido faltar en nuestra vida. Y entonces el martirio de San Esteban completa por la penitencia aquello que nosotros ya no es inocente. Y la penitencia, el bautismo de sangre, completa, ¿no?, en nosotros la santificación. Y finalmente, el tercero de los dones, ¿no?, el don de la virginidad, nos recuerda que en todo estamos llamados a tener un corazón indiviso unido esponsalmente con Jesucristo, y que la vida eterna no será otra cosa que una unión de corazones con Jesucristo, donde allí el hombre no tendrá su corazón dividido, donde allí Jesucristo será su único Señor, y la vida eterna consista en amarle con ternura, de una manera indivisa y plena, eternamente. Fijémonos, por lo tanto, en estas tres fiestas, en los comites Christi, en los compañeros de Cristo, porque nos descubren, de una manera muy gráfica, nos descubren lo que es el consuelo del Espíritu Santo, que viene a restaurar el drama del pecado. El drama del pecado verdaderamente podría aplastarnos si no fuésemos consolados también por el Espíritu Santo, si no se nos diese el consuelo de que el nacimiento y la muerte de Cristo Redentora han sido fructíferos, han dado fruto, han rescatado nuestra alma de la esclavitud. La muerte y el nacimiento, vida y muerte de Jesucristo no han resultado infructíferas, no. Hasta la última palabra de Cristo, hasta su último gesto, han sido redentores. ¿Y cómo recogemos esos frutos de la redención de Cristo? Pues en estas tres fiestas litúrgicas. Os lo remarco. Cristo, aquel que murió por nosotros, aquel que nació por nosotros, vivió y murió por nosotros, también nos pide que seamos capaces de entregar nuestra vida por él. El martirio de San Esteban es imagen de que lo que el hombre está dispuesto
a entregar su vida por aquel que le había entregado su vida. Si Dios dio su vida por nosotros, si Dios vino a nosotros, nosotros también estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Amor con amor se paga. En segundo lugar, Él también quiere que nuestra vida consista en una purificación progresiva, en un hacernos niños, en un ir naciendo de nuevo a una vida nueva, que nuestra vida nos haga cada vez más inocentes ante Dios, nos haga como niños, ir haciéndonos como niños, entrando de nuevo en ese seno de Dios, naciendo de nuevo. Y ese es el don de la inocencia. El don de la inocencia que en parte, ya sabemos que lo hemos perdido, pero también en parte Dios cuando nos convierte, cuando nos da el don del perdón de los pecados, nos está volviendo, nos da la gracia de volver a ser niños ante Dios, neonatos ante Él. Y como os decía, finalmente, pues por esa fiesta del día 27 remarca la vocación esponsal que todos y cada uno de nosotros hemos recibido. Por eso, el punto 1433 tiene dos polos. El Espíritu Santo viene a convencernos de la gravedad del pecado, nos desvela lo que es el pecado, al mismo tiempo que es el consolador. Nos consuela también, pues para que si nos mostrase únicamente la gravedad, sin consolarnos frente a ella, pues es que nos abrumaría. Y entonces se nos da una cita final. De esta forma se le da la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Y se nos refiere Hechos, capítulo 2, versículos del 36 al 38. Sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí se nos insiste en que el Espíritu Santo, que es el consolador, da la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Por lo tanto, el consuelo del Espíritu Santo es un consuelo distinto de lo que nosotros entendemos por consolar, porque nosotros por consolar lo que entendemos muchas veces es: a la quita, que no ha pasado nada, hombre, que no ha sido nada. O sea, nosotros, vamos a ser claros, la palabra consolador la referimos muchas veces a aquel que, bueno, pues que está llorando un poco el sufrimiento del otro, pero quitando la importancia. No, venga, que no ha sido nada, hombre, que no ha pasado nada. Ese es un falso consuelo. Ese es un consuelo que en el fondo pues es ser pañito de lágrimas del otro, pero en el fondo no es transformarle ni ayudarle para nada. La palabra consolador, el Espíritu Santo consola, el auténtico consuelo, es aquel que lleva a la conversión, es aquel que permite nacer de nuevo. Por eso no es incompatible, sino que es necesario, que el que viene a consolarnos, viene a darnos la gracia del arrepentimiento y de la conversión. De lo contrario, no es un auténtico consuelo. De lo contrario, es una especie de pañito de lágrimas y quitarle importancia a lo que la tiene. El Espíritu Santo viene a que seamos capaces de afrontar el drama del pecado, pero con esperanza. Es un drama, ojo, no hay que negar que sea un drama, pero es un drama que somos capaces de afrontar con esperanza y con confianza, porque la victoria de Cristo es cierta, y la oferta de Cristo de hacer de nosotros pues un hombre santo y un hombre renovado y un hombre inocente, pues es una oferta que es real, que no es hipotética, sino que está verdaderamente autentificada pues en la Virgen María y en tantos santos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.